Muy bien, así que vamos a hablar de Juan, ¿no? Y Juan, vamos a hablarlo apenas desde el punto de vista del Evangelio. Entonces, esta es una breve introducción general primero a Juan, ¿no? Entonces, no sé en qué nivel estás vos de conocimiento, de práctica cristiana. Entonces, en el Nuevo Testamento, por lo menos, tenemos bien visibles dos Juanes. El Juan que llamamos el evangelista, ¿ah? Que es el que escribe el Evangelio de Juan, que entendemos que también escribió la primera, o las cartas juaninas, ¿no? Que están cerquita de Apocalipsis, y también el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, esos libros, esos 5 libros, son escritos por la misma persona, aparentemente, es lo que la ortodoxia eh, predica, ¿tá? Es lo que creemos. Y existe Juan Bautista, ¿no? Que es aquel que bautiza, primo de Jesús, que vamos a encontrarnos en el dato de Juan. Habiendo dicho eso, hay diferencias, claro, de opinión al respecto de quién escribe Juan, el Evangelio, ¿no?, de Juan, y quién escribe las cartas juaninas y quién escribe el Apocalipsis. Se propone que en realidad tal vez hayan sido diferentes personas físicas, ¿no? La forma de conciliar eso más ortodoxa es entendiendo que el propio Evangelio de Juan es un evangelio editado, y ya Apocalipsis está escrito, parece que de una sola sentada. Es un escrito uno tras del otro, y va saliendo así, parece más un borrador que otra cosa, ¿no? Claro, cuando traducido uno no se da mucha cuenta de eso de ahí. Quien dice eso son personas que leen los originales y que perciben esa diferencia. Pero si prestas atención al estilo con que el Evangelio de Juan es escrito y cómo después el Apocalipsis es escrito, entonces llama la atención, sí, llama la atención, sí. Mismo que no tengas acceso a la lengua original, al griego, llama la atención y está ahí. Muy bien. Soy ortodoxo en ese sentido, ¿tá? Creo que es un único Juan y que aquí hubo en el Evangelio el trabajo de varios editores. Hay personas que lo ayudaron a Juan a escribir, así como hay personas que ayudan a Pedro. Por ejemplo, Pedro en la primera carta dice Silvano, en el segundo menciona a Marcos, creo, y Pablo también, cuando él dice de mi propia mano. Bueno, había gente editando ese material. ¿Ah? ¿Cómo veo el Evangelio de Juan, además del autor? Eh, Nosotros tenemos que, ahí en el Nuevo Testamento tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Juan sería el cuarto libro, ¿tá? Es el cuarto libro escrito. Nuevamente, no sé en qué nivel estás, entonces vamos a nivelar por abajo. No, Juan no es el cuarto libro escrito. Tal vez ni siquiera sea el cuarto evangelio escrito. Eh, las primeras cosas que tenemos escritas son las cartas paulinas, en especial Corintios, Gálatas, por ahí esas cosas, ¿no? Los evangelios son bastante posteriores, por lo menos unos 30 años después de la vida terrena de Jesús, es que los evangelios comienzan a ser producidos y publicados. Estoy mirando para el texto aquí porque estoy ansioso de entrar en él, ¿no? Entonces yo quiero entrar en el principio del verbo, pero antes de entrar en el principio del verbo, y además de haber hablado de la autoría y de la fecha de construcción de este evangelio, esta obra de arte, tengo que decir por qué Juan, ¿no? Juan no es uno de los evangelios que se llama de sinópticos, ¿no? O sea, Mateo, Marcos y Lucas forman una única visión de la vida de Jesús. Y Juan Juan está afuera, completamente afuera, viendo diferente, ¿no? En la vida de Jesús. Y es un evangelio escrito para no judíos. Es un evangelio escrito para nosotros. O tú eres judío. Bueno, si eres judío, lee Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Es una broma. Juan es un libro pensado para el no judío. Entonces, por eso tal vez es un libro muy bueno para comenzar el caminar cristiano, leer Juan.
Y este es el momento de insistir, no soy tu pastor, yo tengo mi iglesia en la cual pastoreo, no soy tu discipulador, tuve, tengo y tendré discípulos. La idea de tener discípulos es temporaria, es solamente para ser los discípulos de Jesús, y mucho menos tu gurú. No soy el que te va a decir por dónde debes andar. Repara que ni Jesús hace eso. Ese negocio, ese asunto del deber y tal, no viene de Jesús, no es de él. Bueno, entonces, si no te estás congregando, si no tienes un pastor, si no tienes un discipulador, ora, pídele al Señor dirección y que Él te instruya en cómo tienes que trabajar en eso de ahí. Yo creo que tienes que tener una iglesia, tienes que tener un pastor y tienes que tener un discipulador. Puede ser que tu pastor y tu discipulador sean la misma persona, puede ser. Y en algún momento, si no lo tienes ya, es bueno que tengas discípulos, personas a las cuales tú les pasas no apenas el conocimiento, pero principalmente el vivir cristiano. Muy bien, se nos fueron 6 minutos con eso. Vamos a tratar en los próximos 4 hacer una introducción rápida a todo el Evangelio. Y te lo voy a decir así. Juan no es un evangelio para leerlo en pequeños pedazos. Juan no es un evangelio para leer un pedacito y decir, mira, qué lindo. Hacemos eso y no está errado. Por ejemplo, agarramos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, tal, wow, y creamos, y está bien, no está errado. Pero Juan no es un libro para leerlo de cerquita, es un libro para leerlo de lejos. Es como un cuadro. Cuando tú ves un cuadro, no sé si tuviste oportunidad de ver algún cuadro de Blanes, por ejemplo, si eres uruguayo, y si no, bueno, tradúcelo al pintor de tu país. Si vos llegás muy cerca, vos ves las pinceladas, pero esa pincelada hecha así, torcida, derecha, con tal color, con tal sombra, tal, solamente tiene sentido cuando te apartás del cuadro. Entonces, tenemos que apartarnos un poco del texto y mirarlo de lejos y mirar grandes pedazos. Entonces, una cosa que tú puedes hacer es agarrar Juan y leerlo como se lee una novela, como que si no tuviese valor, como si no tuviese interés, como si fuese... léelo así. ¿Por qué? Porque si lo lees versículo por versículo, que es necesario también, en otros momentos es necesario hacer esto, pero si lo lees te vas a parar mucho en los detalles y te vas a perder el panorama general y no vas a saber dónde encajar los detalles. Entonces especialmente Juan, es un texto para leerlo a la distancia, en grandes partes. Eso se aplica no solamente a Juan. Creo que le erramos, por ejemplo, en leer Romanos, versículo por versículo. No que le erremos, no que esté errado leer un versículo y sacarle todo lo posible. Yo creo que eso es una necesidad del cristiano, agarrar y torcerlo hasta que sacar todo. El problema es hacer esto sin ver el cuadro general. Esa es la cuestión. Y me parece que Romanos sufre de eso también. Y bueno, podemos decir eso de varios otros textos, ¿no? Ahora, en especial Juan, lo tenés que ver moviéndose en todos sus sentidos. Me queda un minuto. Juan tiene una estructura muy bonita, principalmente en los primeros 8 capítulos. Bueno, acuérdate que los capítulos no fue Juan que los puso, eso demoró mucho tiempo para ponerlos, pero hay una estructura muy bonita en Juan, en que él comienza por lo particular. Él se extiende generalmente para el pueblo judío o para los responsables, en los capítulos que hay 2 partes, es solamente eso. Pero en los capítulos en que hay 3 partes, generalmente en la tercera se va para un discurso de Jesús o tal vez una postulación para los no judíos. Entonces, esa es la estructura que tenés que verla. Tenés que ir acompañando. Mira, esto
se comporta así, se mueve así. Y bueno, 2 segundos para decir, en el principio Jesús ya era, porque Él es Dios, plenamente Dios. Es lindo y eso trae ecos del Génesis. Y lo vamos a ver después porque el tiempo se acabó. Un abrazo grande, che. Chao, chao.